Cuando era niño en los 90 odiaba ir a la escuela. Al menos una vez al mes me despertaba decidido a quedarme en casa y hacía lo que fuera necesario. Fingir que vomitaba, ir corriendo al baño, llorar, lo que fuera. Lo hacía porque funcionaba. Mis padres eran trabajadores de clase media y no podían quedarse en casa ni discutir conmigo. Para cuando tenía 10 años, ya en cuarto grado, ellos cedían y me dejaban quedarme solo en casa. Recuerdo una mañana en la que no tuve que fingir. Tenía el estómago revuelto, la garganta en llamas y no podía ni tragar saliva sin vomitar. Como siempre, mis padres me compraron una lata de sopa de pollo con fideos, la pusieron en un bol sobre la estufa y me dijeron que leyera las instrucciones para calentarla en el microondas si me daba hambre de nuevo. No me levanté de la cama y ellos se fueron. Incluso mi hermana se había ido corriendo a tomar el autobús. Debido a mi hábito de quedarme en casa, estaba decidido a divertirme a pesar del malestar. Me acomodé en el sillón reclinable, que consideraba mi silla de juegos, y jugué algunos de mis videojuegos favoritos, vi dibujos animados y programas de concursos, todo lo usual que pasaban en las mañanas a principios de los 2000. Una vez que empezaron a pasar mayormente programas de entrevistas, apagué la televisión y me aventuré por la casa un poco. Mi habitación estaba en el segundo piso. Tenía mi propia estantería, mi propia TV y PlayStation, e incluso mi propio baño arriba. Lo único que requería que bajara era buscar algo para comer. El baño de arriba estaba en la esquina de mi habitación, al final del pasillo. Por alguna razón este baño siempre me daba miedo desde el primer día. Personalmente creo en fantasmas y cosas así, y de niño, aunque sin razón alguna, me imaginaba que veía cosas en ese baño. La realidad era que había una ventana en lo alto de la pared que proyectaba sombras extrañas en la base de la pared. Sabía esto, pero me gustaba asustarme a mí mismo y a mis amigos cuando venían de visita. Estando solo en casa y necesitando ir al baño, decidí bajar para usar el baño y revisar el refrigerador. Cuando me levanté, me deslicé al pasillo y, por supuesto, vi algo raro por el rabillo del ojo. Parecía un hombre grande y amenazante en la esquina del pasillo. Esto me asustó y bajé corriendo las escaleras y esperé. No escuché nada, así que supuse que si hubiera sido una persona real, la habría escuchado caminar. Como se pueden imaginar, estaba solo. Fui al baño, hice lo que tenía que hacer, y luego fui a la cocina. El refrigerador estaba justo al lado de la puerta principal, así que mientras buscaba algo dentro, estaba paralelo a la perilla de la puerta. Buscaba algo que pudiera tolerar comer cuando escuché algo extraño, un tintineo. Miré y exactamente lo que pensé que estaba pasando. La perilla de la puerta principal se movía de un lado a otro. Estaba cerrada con llave, gracias a Dios. Mis padres eran muy seguros y hasta el cerrojo estaba cerrado. Pero aún así, supe de inmediato que no era nadie de la familia. Vivíamos en un vecindario bastante bueno, un suburbio de tamaño promedio, pero en mi mente en ese momento, cualquier cosa era posible. Junto a la puerta había una ventana grande y algo se movía detrás de la cortina. Observé con total horror cómo un viejo flaco se inclinaba con las manos en forma de copa sobre el vidrio y miraba adentro. Sus ojos iban de izquierda a derecha, y finalmente me vieron. Una gran sonrisa horrible se estiró en su rostro, y golpeó el vidrio como si yo fuera un animal en el zoológico. Recuerdo haber cerrado el refrigerador tan fuerte que escuché todo moverse adentro. Por alguna razón, probablemente adrenalina, pensé que mi mamá me iba a matar cuando llegara a casa y abriera el refrigerador y encontrara el desastre que había hecho. Recuerdo estar más preocupado por eso que por el tipo mirando por la ventana. De nuevo, tenía como 10 u 11 años cuando esto pasó, así que me creía un hombrecito. También estaba acostumbrado a estar solo en casa, y había lidiado con muchas personas que venían a la puerta, trabajadores de electricidad y agua, inspectores de medidores de gas, mormones, testigos de Jehová y cualquier otra cantidad de personas propensas a tocar la puerta. Pasé por una lista mental mientras miraba a este tipo de arriba a abajo. Definitivamente no estaba allí para ver a mis padres ni estaba trabajando. Ni siquiera estaba tocando la puerta. Quiero decir, si hay una señal de alarma, este tipo la tenía firmemente en su mano. «Hey, ¿por qué no vienes y abres la puerta?», dijo señalando la perilla. «Estuve aquí ayer». Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿De qué diablos está hablando este tipo? ¿Estuvo aquí ayer? ¿Trabaja para mi papá? ¿Conoce a mi hermana mayor?
Di un paso hacia adelante porque estaba tan sorprendido que casi me atrapó por un segundo. Estaba a punto de abrir la puerta esperando que hubiera alguna explicación racional. Me detuve después de ese primer paso y sacudí la cabeza. No, no, no. Entonces él también sacudió la cabeza, y luego pateó el revestimiento de la casa con mucha fuerza, lo suficiente para hacerme saltar. Toda la cocina estaba detrás de mí, y las escaleras a la derecha, donde comenzaba la sala. Al otro lado de la cocina había un pequeño pasillo que conducía a la habitación de mis padres, el lavadero, un baño y la entrada lateral del garaje. Cuando recordé el garaje, se me ocurrió un plan. Hasta el día de hoy, nunca he tenido un pensamiento más claro y pragmático que ese día. Me deprime decirlo, y me han dicho que es porque fue la única vez en mi vida que mi vida estuvo en peligro. De todos modos, guardábamos muchas cosas en el garaje, como nuestro equipo de camping y actividades al aire libre. Esto también incluía mi pistola de paintball barata de Walmart. Era una de esas pistolas de acción de bombeo transparente. Colocaba el cilindro de CO2 en la parte inferior del mango y disparaba una bola de pintura lo suficientemente fuerte como para romper una ventana. Lo sé por experiencia. La agarré de inmediato, cambié el cilindro por hábito porque sabía que lo que estuviera allí debía estar descargado. Puse un par de puñados de bolas de pintura en la tolva y estaba listo. Miré hacia abajo y vi otra cosa que guardábamos en el garaje, el hacha de cortar leña. La saqué y la metí en mis pantalones de pijama. Luego volví a bajar por el pasillo. Ahora podía escuchar al tipo manipular la puerta. Así que cuando miré alrededor de la esquina, ya no estaba mirando por la ventana. Corrí tan rápido como mi pequeño cuerpo enfermo me lo permitió, atravesando la cocina y subiendo las escaleras. El rellano daba directamente a mi habitación donde planeaba atrincherarme. Pensé en dispararle al tipo si subía las escaleras, y si eso no lo disuadía, usaría el hacha cuando entrara. En mi cabeza era infalible, pero algo me dijo que me detuviera. Algo mejor se me ocurrió. En lugar de ir a mi habitación, fui a la vuelta y me dirigí al baño espeluznante al final del pasillo. Parecía una locura, pero algo me dijo que este era el mejor plan. Me detuve y fui al baño. Deslicé la ventana tan silenciosamente como pude. Sabía que si podía pasar por la abertura, el techo era fácil de caminar desde allí. Me había escabullido al techo varias veces de esta manera y sabía que si me deslizaba, podría ver la puerta principal. Me deslicé a través de la ventana. Caminé de puntillas por el techo, cuidando de no pararme demasiado alto ni hacer demasiado ruido. Honestamente, el tipo era un adulto. Podría trepar al techo sin problema, pero quería sorprenderlo. Después de unos pasos, lo rodeé y allí estaba, todavía trabajando en la puerta. Tenía un destornillador, una tarjeta de crédito, un gancho de ropa, literalmente un equipo como los que usarían en Mi pobre angelito. Era caricaturesco. Incluso tenía el cabello loco y ropa ridícula, como pantalones que le quedaban demasiado altos. Era obvio que este tipo era un extraño. En el momento desearía haber agarrado el teléfono para llamar al 911, y me di cuenta de que no tenía idea de lo que este tipo era capaz, pero estaba lo suficientemente desesperado como para entrar a nuestra casa. Suena loco, pero juro que es lo único que pude pensar. Empecé a gritarle citas de videojuegos a este tipo, las más duras que podía recordar de cualquier juego que estuviera de moda en ese momento. Obviamente, añadí una serie de palabrotas, y cuando empecé a gritar el tipo casi saltó del susto. Verlo asustado en ese breve momento me dio una nueva confianza. Empecé a dispararle con bolas de pintura al pecho, las manos, la cara, el cuello. Le disparé por todas partes, dejándolo todo negro y azul. Estaba a solo 5 o 6 metros, y disparaba esa cosa todos los días en ese momento de mi vida. Podía acertar a una paloma a 15 metros. Un hombre adulto era un blanco fácil. Nunca olvidaré cómo comenzó a gritar, a todo pulmón. Creo que pensó que lo estaba disparando de verdad, ya que esas viejas pistolas de paintball de un solo bombeo eran muy ruidosas al disparar. Y el dolor que sintió probablemente lo hizo pensar que era real por un segundo o dos. De cualquier manera, desapareció de mi vista. Se recompuso y empezó a gritar amenazas de todo tipo, en una voz profunda y espeluznante que no tenía antes cuando me pedía que abriera la casa. Corrí al otro lado del techo, y por Dios, allí estaba, merodeando por la esquina opuesta. No hace falta decir que le disparé de nuevo, pero esta vez se fue corriendo y saltó la cerca.
Caminó hasta el pequeño arroyo que separaba algunas casas, se enjuagó la pintura, y luego se fue por la carretera. Y pueden creer que lo observé en cada paso. Una vez que desapareció, corrí rápido adentro sin soltar mis armas y agarré el teléfono. Quería llamar a la policía, pero opté por llamar a mi mamá. Ella trabajaba mucho más cerca y podría llegar a casa al menos un poco más rápido. Le conté todo, y ella llamó a mi papá. Ambos llegaron no mucho después. Me derrumbé en ese momento cuando me di cuenta de que realmente había estado en peligro. La historia se vuelve aún más loca. El tipo que miraba por la ventana aparentemente no estaba mintiendo. Alguien había estado en nuestra casa el día anterior, y mis padres estaban al tanto porque algunas cosas se habían movido. Notaron una ventana abierta en su habitación, algunos libros movidos, ropa cambiada de lugar y alguien había apagado un cigarrillo en el fregadero del baño. Sabían que no éramos nosotros los niños. Obviamente, ninguno de nosotros fumaba. Se aseguraron de cerrar las puertas con llave, pero aparte de eso, no sabían qué hacer. Resulta que ese tipo que miró por nuestra ventana había estado vigilando casas en nuestro vecindario. Ya habían robado 2 o 3 y una cuarta casa de verano, pero más de una docena habían sido revisadas, incluida la nuestra. Venía a una casa, revisaba tantas cosas como podía antes de ser descubierto, luego volvía al día siguiente cuando todos se iban y tomaba lo que quería. No contaba con que me quedara en casa ese día, ni que mis padres cerraran todo después de esa primera experiencia extraña. Estoy tan contento de vivir en la época que vivo ahora. Como pueden imaginar, tengo cámaras por todas partes, seguridad al máximo, y un gran revólver 357 en lugar de esa pistola de paintball. Todo gracias a esa experiencia de la infancia. Hace un par de años vivía en una casa grande con un montón de otros chicos. Todos compartíamos el alquiler porque era mucho más barato. Todos estábamos cortos de dinero debido a la universidad, excepto yo. De los 5 que vivíamos allí, yo era el único que no estaba inscrito en la universidad local. Uno de los chicos que vivía allí resultó ser un amigo mío. Yo estaba buscando una habitación para alquilar cerca de mi trabajo, y ellos tenían el espacio. Funcionó bien para mí porque era muy malo con mi dinero y realmente no podía permitirme mucho. Como puedes imaginar, se puso bastante ruidoso muy rápido. Cada fin de semana traía una mini fiesta a nuestra casa y estábamos absolutamente allí para ello. Alcohol, drogas, decenas y decenas de chicos y chicas. Me saqué la lotería porque estos chicos tenían una buena red en la universidad. Nunca nos faltaba nada, y siempre nos asegurábamos de mantener la consistencia. Si era viernes o sábado por la noche, nuestras puertas estaban abiertas de par en par. Incluso si uno de nosotros estaba enfermo o algo, teníamos miedo de perdernos un fin de semana, así que queríamos mantener la fiesta en nuestra casa tanto como fuera posible. Solo hizo falta una mala noche para que todo ese miedo de perdernos algo se fuera. La casa misma no fue la misma después de eso, y terminé mudándome poco después. Los otros chicos tuvieron que quedarse porque sus ingresos eran limitados, y sus nombres estaban en el contrato. Estaba tan cerca de la escuela, que tenía la libertad de ahorrar y salir del apuro en el momento en que estuviera listo. Honestamente, no recuerdo qué noche era, pero la casa estaba a tope y las paredes vibraban con la música, el baile, los gritos, todo. Era literalmente una rave en nuestra sala de estar, un bar de alta gama en la cocina. Por supuesto, 2 de nuestros compañeros de cuarto trabajaban como bartenders, así que sabían cómo mezclar una bebida y crear ambiente. Había máquinas de humo, disfraces, todo tipo de cosas divertidas. Entrar en la cocina era como entrar en el salón de un casino o algo así. Un par de los chicos decoraban sus habitaciones cada semana con temáticas diferentes, como una jungla o una nave espacial, lo que solo aumentaba el ambiente. También aumentaba sus posibilidades de que una chica se quedara a pasar la noche con ellos. Puedo decir con la mente clara que este grupo de chicos era honesto y completamente legítimo. Nunca harían daño a nadie ni los atraerían a una situación extraña. Es una de las principales razones por las que tanta gente estaba feliz de venir a nuestras fiestas. Siempre era diversión limpia, sin drama, sin rarezas, nada, solo música, alcohol y un buen rato. La noche progresó como de costumbre, pero alrededor de las 11 o más o menos la medianoche, hubo un alboroto en el patio trasero.
Teníamos un gran terreno con césped, un pequeño patio, una hoguera, todo el paquete. Tienes que recordar que estos fines de semana yo estaba totalmente drogado, así que muchos de los detalles se me escaparon. Puedo decirte que nunca hubo ningún alboroto en nuestras fiestas, así que en el segundo en que escuchamos algo en el patio, supimos que teníamos que investigar. Vivíamos 5 allí, pero solo 2 de nosotros, yo y uno de los bartenders, salimos a investigar. Había un pequeño círculo de personas, así que el alboroto fue fácil de encontrar. 2 chicos estaban enfrentándose en una especie de pelea a gritos, y se estaban poniendo físicos. Era obvio, ya que su ropa y cabello estaban desordenados. Un chico parecía más limpio, y el bartender lo conocía, así que lo apartamos para escuchar la historia. Yo mantenía mi ojo en la multitud, pero principalmente en el tipo involucrado en la pelea. No sé cómo más decirlo, pero se veía raro. Tenía el cabello largo y desgreñado. Su barba estaba tan despareja que casi pensé que era a propósito. Llevaba ropa sucia y holgada, sin zapatos, y cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que no conocíamos a este tipo. Me di cuenta de que nuestras fiestas podrían haberse vuelto un poco grandes de vez en cuando, y la gente equivocada del campus estaba empezando a enterarse de que podían emborracharse casi gratis. Mientras inspeccionaba a este tipo, hicimos contacto visual y me miraba fijamente. «¿Qué pasa, hombre? ¿Qué está pasando aquí afuera?» Floté hacia él. «Nada, ocúpate de tus asuntos, solo un malentendido», explicó. Había bebido demasiado en ese punto y recuerdo que me irrité hasta el punto de la violencia. ¿Ocuparme de mis asuntos? Está bien, esta es mi casa, mi fiesta, ¿lo entiendes? Estás causando problemas directamente para mí, así que si te pregunto qué está pasando, necesitas decírmelo porque es más asunto mío que tuyo, ¿me entiendes? Comenzó a dar un par de pasos hacia mí, lo cual francamente no estaba realmente preparado para ello. Pero no me eché atrás. Sentía la furia hirviendo justo debajo de mi piel, y este tipo simplemente no parecía importarle. En ese momento, el bartender y su amigo volvieron, junto con otra chica. Resulta que el amigo era un tipo bastante recto y la chica era su novia. Ambos corroboraron toda la historia. Dijeron que el tipo raro estaba siendo raro, bailando por todo el patio y cantando, pero no en inglés, como el discurso más loco que hayas oído. Luego comenzó a tropezar con la gente antes de derramar una bebida sobre la novia de su amigo, disculpándose y luego tratando de limpiarlo con sus manos desnudas. Todo esto se explicó y volví al tipo que ahora miraba entre todos nosotros. No se había retirado, todavía tenía esa mirada loca en sus ojos. «¿Qué pasa, amigo?», pregunté. «¿Eso suena como lo que pasó?». El tipo inmediatamente comenzó a discutir. Se agitó aún más. Miró a su alrededor y vio la multitud de personas cerrándose literalmente desde todos los ángulos. Habíamos estado organizando fiestas durante 4 meses en este punto, así que muchas de estas personas se habían convertido en nuestros amigos. El tipo se dio cuenta de que estaba superado en número y comenzó a calmarse. Empezó a señalar con el dedo, diciendo que cultivamos un ambiente tóxico, todo tipo de tonterías de la nueva era. Le dejamos recoger sus cosas y luego lo echamos por la puerta principal. Nada físico, pero fuimos muy claros de que si alguna vez volvía, llamaríamos a la policía, y eso sería lo menos de sus preocupaciones. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Música, baile, bebida, drogas. Esa noche pasó a ser una de esas en las que realmente me solté, especialmente después de echar al raro. Dentro de 30 minutos de cerrar la puerta detrás de él, me tomé 3 chupitos y hice un par de líneas de coca. Decir que me sentía bien era poco, no solo por la sustancia, sino por humillar a ese idiota de antes. Algo en la forma en que se enfrentó a mí me molestó de inmediato y obviamente seguía pensando en él. Luego comenzó la bajada. La gente comenzó a salir uno por uno al principio, luego en pequeños grupos. Me encontré descansando con algunas personas que usualmente eran las últimas en irse, principalmente porque la fiesta realmente no se detenía para ellos. Eran los proveedores de cocaína. Siempre traían cantidades grandes porque con su elección de sustancia no iban a irse de nuestra casa e ir a casa. No, solo iban de club en club y de fiesta en fiesta cerca de la universidad. Mientras me drogaba con esa multitud, no noté que un par de mis compañeros de cuarto realmente se habían ido con algunos de los invitados. Los 2 bartenders se fueron con un par de chicas, mi amigo personal y el que me consiguió la habitación,
Se fue con unos tipos a otra fiesta justo en la calle. Eso me dejó a mí y al último compañero de cuarto, que ya estaba desmayado en su habitación. Yo estaba montando la ola del alcohol en mi torrente sanguíneo, los estimulantes disminuyendo. Los proveedores de drogas se despidieron y la mayoría salió por la puerta principal, dejándome solo con los bajos retumbantes y el humo desvaneciéndose de la cocina. No había posibilidad de que me fuera a dormir. No tenía que trabajar al día siguiente, así que decidí empezar a limpiar la casa. Esto usualmente se hacía en grupo, pero como estaba drogado y solo, lo abordé solo. Comencé con los vasos, botellas de alcohol, varias formas de basura. Tenía 2 bolsas de basura muy llenas después de media hora. Bebí cerveza y whisky mientras trabajaba, solo para mantener viva la fiesta un poco más y quitarme el filo de las drogas que estaban saliendo de mi sistema rápidamente. Fue entonces cuando escuché moverse a mi compañero de cuarto. Miré por el pasillo y allí estaba de nuevo, pero en realidad no venía de la habitación del tipo que todavía estaba dentro de la casa. Venía de una de las habitaciones del bartender, la esquina con las ventanas que dan a la calle. Pensé por un segundo que tal vez estaba confundido, que no se había ido y todavía estaba merodeando en su habitación. No era raro que este compañero de cuarto en particular desapareciera en su habitación. Jugaba mucho World of Warcraft en ese momento. Había una parte de mí que necesitaba ver qué era ese ruido, ya que parecía hacerse más fuerte con cada momento que pasaba. Esa parte probablemente era la paranoia de las drogas. Agarré algunas cosas del mostrador, una sudadera con capucha y un cargador de teléfono que pertenecía al compañero de cuarto en cuestión, y luego bajé por nuestro pasillo. Estaba dando pasos un poco fuertes. Incluso choqué con la pared para que supiera que venía hacia ese lado de la casa. No era raro que accidentalmente nos encontráramos en varios estados de desnudez. Llego al final del pasillo y su puerta está parcialmente abierta. Bien, empujo con el pie y ¿a quién veo? No al tipo que vive en esta habitación, ni siquiera a alguien que vive en la maldita casa. Es ese idiota de antes y sonríe en el segundo en que nuestros ojos se encuentran. El sonido que estaba escuchando era su intento fallido de trepar por la ventana, sin poder lidiar con las persianas de ninguna manera más que golpearlas. Eran esas persianas metálicas baratas, delgadas, y estaban actualmente dobladas y rotas más allá de reparación, porque el tipo que entraba tenía un brazo a través de ellas. Ojalá pudiera decir que corrí y lo arrojé de nuevo por la ventana, pero la paranoia que estaba creciendo en mi cabeza se convirtió en pánico total. Tiré la chaqueta y el cargador de teléfono, como al azar, y salí corriendo por donde había venido. No tenía idea de qué hacer, y solo quería poner algo de espacio entre mí y quienquiera que realmente fuera este tipo. Miré hacia atrás y juro por Dios que este loco estaba en cámara lenta caminando a través del humo en el pasillo, con esa misma sonrisa loca. Solo cuando miré hacia abajo, vi que sus manos estaban apretando algo, con los nudillos blancos y temblando. Estaba oscuro y lleno de humo, así que no pude distinguirlo bien, pero tenía la forma de una llave inglesa o tal vez la longitud de una tubería, algo para golpear. Doblé la esquina y entré en la cocina y miré el imán de cuchillos. Nos gustaba tener una decoración llamativa, así que todos nuestros cuchillos de chef colgaban en estas geniales tablas de bambú en la pared. En secreto, había ensayado este tipo de escenario en mi cabeza antes, y sabía exactamente qué cuchillo iba a tomar. El cuchillo de filetear, limpio y afilado. Si no estás familiarizado, es el delgado en el bloque, probablemente de 15 o 18 centímetros de largo, y se usa para cortar grasa de carne o filetear pescado, cualquier tipo de corte preciso que necesites. Brillaba en nuestra casa porque rara vez lo usábamos. Solo recuerdo en la secundaria trabajando en un restaurante en el vecindario, me enseñaron sobre diferentes cuchillos para diferentes trabajos y cuáles funcionaban mejor. Los cuchillos de filetear suelen ser los más afilados y tienen la mayor capacidad de penetrar. Mi plan era enterrar toda la hoja en el cuello o la clavícula de este tipo cuando viniera por la esquina. Quedaría fuera de combate sin duda. Era más violento de lo que usualmente soy. Pero me tomó por sorpresa y estaba en un estado mental bastante inestable de cualquier manera. Recuerdo que mi compañero de cuarto estaba en la casa. «Derek», grité a todo pulmón. Estaba a punto de decir «despierta» cuando me di cuenta de que el tipo en la casa no sabía que yo estaba solo, y no sabía que Derek estaba durmiendo. «Hay un tipo en la casa, el tipo que echamos antes, vamos a darle una paliza».
No hubo respuesta, por supuesto, pero los pasos que podía escuchar en el pasillo se detuvieron. Pensé que mi farol estaba funcionando, o al menos eso pensé. Recordé nuestro intercambio anterior esa noche, y sentí que volvía la furia. Podía ver el sol comenzando a salir por las ventanas ahora. Derek, intenté de nuevo. Escuché lo más dulce entonces, me llamó de vuelta. No estaba tan borracho como pensaba, su habitación estaba justo detrás de donde estaba el tipo, así que prácticamente lo tenía en una esquina. De repente pude escuchar que estaban forcejeando justo en el pasillo. Corrí y giré para mirar. Derek tenía al tipo envuelto por detrás. La tubería estaba en el suelo, así que supuse que el tipo estaba desarmado y corrí hacia él de frente. Gran error. Aunque estaba lo suficientemente coherente y flexible para empujarme y patearme directamente en la cara. No soy un tipo particularmente alto, y este tipo tenía piernas para días. Caí de lado contra la pared, solté el cuchillo, gracias a Dios, que cayó inofensivamente al suelo y se alejó de nosotros. Este tipo empezó a aullar, lo cual fue aterrador como el infierno, pero en realidad me devolvió al momento. Como la pareja explicó antes sobre su canto, estaba gritando palabras extrañas que ninguno de nosotros había oído antes. Me levanté y ayudé a Derek a llevar al tipo al suelo. Luego me dijo que corriera y llamara a la policía. Esa idea nunca se me había ocurrido, probablemente por todas las drogas que había consumido. Se sentía como llamar a la policía a mi propia fiesta. Eventualmente vinieron junto con algunos paramédicos, y lo esposaron y lo diagnosticaron con un poco de ayuda de la confesión del tipo. Estaba drogado con LSD toda la noche. Estaba deambulando por el campus de la universidad llorando bajo los efectos del ácido cuando escuchó a algunas personas hablar sobre la fiesta en nuestra casa. Se subió al auto y se fue en su estado alucinante. Este tipo logró navegar por el vecindario hasta encontrar el mismo maldito auto estacionado frente a nuestra casa. Como dije, estábamos muy cerca de la universidad. Se llevaron al tipo y Derek y yo rechazamos ir al hospital. Ya estaba sobrio y agradecido de no ir a la cárcel. Derek estaba desesperado por volver a la cama. No estábamos heridos gravemente y esa patada en mi cara fue bastante superficial, como si fueran dedos contra la frente. Ambos tomamos un ibuprofeno, bebimos una cerveza y nos pusimos hielo por un rato antes de irnos a la cama. Como dije al principio, no viví allí mucho tiempo después de esto. No fue nada personal con los chicos, todavía salía con ellos de vez en cuando, pero realmente no quería vomitar donde comía, si sabes a lo que me refiero. No quería vivir en el mismo lugar donde sucedía la fiesta. Esa noche me enseñó mucho sobre mí mismo y de qué estoy hecho. Drogas, paranoia y acosadores nocturnos, resulta que eso no es para mí. Tenía alrededor de 16 años cuando sucedió, en los suburbios de Nueva Jersey. Eran aproximadamente las 8 p.m., y estaba completamente oscuro afuera. Estaba sola en el apartamento donde mi tía y yo vivíamos, en el cuarto piso de un edificio de apartamentos muy antiguo en un complejo muy pequeño. Las puertas de entrada al edificio se suponía que tenían timbres y cerraduras, pero claramente no habían funcionado desde 1956. Cuando mirabas por la ventana de la sala, veías el estacionamiento. Las paredes eran tan delgadas como el papel, y las ventanas parecían ser de un solo panel porque se escuchaba todo lo que ocurría afuera. Especialmente se escuchaba cuando llegaba un coche. Era una segunda naturaleza mirar por la ventana al escuchar un coche porque, bueno, somos muy curiosos, supongo. Esa noche escuché el sonido de una camioneta muy ruidosa. Mis tíos vivían justo en la misma calle, y ambos conducían camionetas y nos visitaban regularmente. Así que me levanté para ver por la ventana si era uno de ellos. Esta vez no lo era. Era una Chevy vieja y destartalada, con óxido por todas partes, y dentro había 2 adolescentes. En el segundo en que llegué a la ventana, el conductor señaló directamente hacia mí, como si supiera absolutamente a quién estaba buscando y dónde estaba. Eso me asustó mucho y di un paso atrás. Estaba a punto de caminar a la otra habitación e intentar olvidarlo cuando hubo un golpe en la puerta del apartamento. Todo lo que podía pensar era, ¿qué demonios? Caminé hacia la puerta tan silenciosamente como pude, tratando de pisar la alfombra y no el piso de madera. Me incliné hacia la puerta sin tocarla y contuve la respiración mientras miraba por el mirilla. No podía creer lo que estaba viendo.
Allí en el rellano había dos adolescentes muy agitados. Estaban nerviosos y saltarines, claramente bajo el efecto de algo, y uno de ellos sostenía un cubo de Home Depot. Aquí es donde mi cerebro debió entrar en algún tipo de modo de pánico disociativo que luego me perseguiría. En el cubo había cinta adhesiva, una cuerda, un martillo, algo de madera y un cuchillo largo y dentado, del tipo que se usa para cortar espuma expansiva para hacerla suave. Retrocedí de la puerta de inmediato. Mi cerebro iba a 1000 por hora y por un breve momento pensé, no hay manera de que esto sea real. No hay manera de que estén llevando un cubo con estas herramientas de asesinato a plena vista para que yo las vea. Es tan estúpido que tiene que ser una especie de broma. Sí, tiene que serlo. Volví a la mirilla para intentar verlos bien. No reconocía a ninguno de los dos. Déjame decirte lo significativo que esto era para mí. Era bastante popular en mi escuela secundaria. Me movía entre grupos sociales con facilidad. Me llevaba bien con todos y llegué a conocer a casi todos. Y todos llegaron a conocerme. Parte de esto, creo, es porque llegué a la escuela secundaria con una confianza desbordante. Había pasado años horribles en la escuela media siendo acosada sin piedad por ser lesbiana. Cuando llegué a la escuela secundaria, juré que nunca permitiría que nadie usara eso como arma contra mí nuevamente. Así que, en el primer día de 9º grado, cuando llegó el momento de presentarnos en clase, dije, «Hola, mi nombre es Julia, me gustan las chicas». A la gente le impresionó mucho, les encantó lo abierta que era y les encantó que pudieran hacerme preguntas sobre cualquier cosa. Mirando hacia atrás, una parte de mí se pregunta si toda mi confianza arrogante me cegó al hecho de que quizás me convertí en un objetivo. Cuando me di cuenta de que no conocía a ninguno de estos chicos y que no eran amigos jugando alguna broma extraña, mi corazón se hundió aún más. Ahora pensarías que lo más sensato en este punto sería llamar a la policía. Y tienes razón, eso sería lo correcto. Pero por supuesto no fue lo que hice. Verás, sabía que si llamaba a la policía y mi tía se enteraba de esto, nunca tendría un momento para mí sola otra vez. Mi tía ya era hiperparanoica sobre secuestros de niños, abuso infantil. Prácticamente cualquier cosa que pudiera ver en una película de Lifetime se convertía en un miedo concreto para ella todos los días. No puedo decirte lo que me costó convencerla de que yo, una chica de 16 años, estaría bien sola en el apartamento por unas horas en la noche. Así que por supuesto mi estúpido y egoísta cerebro adolescente priorizó eso sobre, ya sabes, mantenerme viva. A través de la mirilla, pude ver que uno de ellos había dejado de moverse lo suficiente como para inclinarse lentamente hacia la puerta, tratando de escuchar si había movimiento dentro. Sabía que esta era mi oportunidad. En el segundo en que su oreja tocó la puerta, retiré mi mano y golpeé la puerta justo donde estaba su oído, y solté el grito más profundo y gutural que he hecho en toda mi vida. Cayó hacia atrás, su amigo tropezó con él, se agarraron el uno al otro y empezaron a tambalearse por las escaleras. Me tiré al suelo y miré por las persianas inferiores de la ventana del frente, para ver la camioneta salir de allí derrapando, con las llantas echando humo. Ningún vecino salió a ver si estaba bien, y sé que me escucharon. Eso fue tan aterrador como la experiencia que acababa de tener. Podía escuchar regularmente cuando mi vecino a la izquierda estornudaba muy fuerte, pero ninguno de ellos me escuchó gritar. Sí, claro. Nunca volví a ver a esos chicos ni a esa camioneta, y a pesar de lo larga que he hecho esta historia, todo el incidente no pudo haber durado más de 8 minutos de principio a fin. Estoy completamente convencida de que ver ese cubo lleno de herramientas de asesinato fue el momento en que mi cerebro entró en modo de autopreservación. Y debido a que no hubo consecuencias, porque no hablé de esto con nadie, empezó a parecer aún menos real. El tiempo pasó, lo cuestioné una y otra vez. ¿Realmente me pasó esto? Pero sé que sucedió. Fue tan extraño e inesperado que mi cerebro no tenía un compartimento ordenado para ponerlo. La pregunta que me atormenta es, ¿fue realmente al azar o fue realmente dirigido y sabían que estaba en casa? Ahora estoy jubilado, pero trabajé como inspector tanto para empresas privadas como para el condado a lo largo de mi carrera. En ese momento, trabajaba por mi cuenta, tomando trabajos freelance para ver si podía mantenerme a flote sin una gran empresa detrás de mí. Las cosas iban bastante bien, pero debido a la naturaleza de mi posición, estaba tomando llamadas que normalmente no tomaría. Trabajos raros, como se llamaban en mi industria,
tasaciones de edificios en ruinas, inspecciones de construcciones de DIY, cosas así. La gente quería que yo falseara las cosas esencialmente. Mientras estaba en uno de esos trabajos, conocí a alguien que realmente no quería conocer. Un constructor de casas privado me pidió que inspeccionara una casa a medio construir, y luego ellos presentarían mi inspección al condado. Pero creo que iban a presentarla como un edificio completamente terminado o algo así. Había algún tipo de fraude en marcha, pero para mí era solo un cheque. Llegué a la casa, que estaba en una parte trasera de un desarrollo, alejada del resto de las nuevas construcciones, la mayoría de las cuales eran proyectos corporativos grandes donde 10 o 20 casas iguales se construían en un vecindario, todas propiedad de la misma entidad. Luego había casos aislados donde compradores privados obtenían propiedades y construían sus propios diseños familiares personalizados. Eso era lo que iba a inspeccionar aquí. Honestamente era una gran propiedad y una casa impresionante, pero daba una sensación de fraude, casi como de estilo mafioso. Entré y comencé a hacer mi trabajo, deambulando con una carpeta y una linterna. Era bastante rutinario hasta que llegué al final de la casa. Podía escuchar algo. Parecía haber basura esparcida en algunas de las habitaciones, y escuché un zumbido, como una radio o algo así. Luego me di cuenta de que probablemente había un contratista allí, alguien terminando de poner el yeso o algo similar. Asomé la cabeza en el dormitorio principal, y dentro vi a una mujer. Estaba sucia, tenía entre 30 y 35 años. Definitivamente no estaba trabajando en la propiedad. «Disculpe, ¿debería estar aquí?», pregunté, esperando que fuera la esposa del comprador de la casa o algo así. «Por supuesto que sí. ¿Qué estás haciendo en mi casa?», respondió. «Soy el inspector de viviendas. Programé con su esposo y el contratista para hacer una revisión completa. Supongo que no me di cuenta de que habría alguien aquí». Ella gruñó y me dio algún tipo de respuesta, luego desapareció en el área del baño. No todo el yeso estaba puesto, así que aún podía ver sus pies y brazos mientras se movía, continuando haciendo esos ruidos extraños. En este punto me sentía un poco asustado y estaba listo para salir de allí. Esto fue mucho antes de los teléfonos móviles, así que estaba solo allí hasta que pudiera volver a mi coche. No había encontrado muchas cosas raras en este punto de mi carrera, y esta mujer estaba a punto de culturizarme con una gran cantidad, si entiendes lo que quiero decir. Ella regresó del baño con el cuchillo de cocina más grande que jamás haya visto y lo plantó a través de una pieza de yeso colgante. Retrocedí por puro instinto e hice mi mejor esfuerzo para preguntarle qué demonios estaba haciendo. Lo que salió sonó algo así como: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ella no perdió el ritmo. «No tengo esposo, así que creo que deberías irte». Miro alrededor del suelo. Veo la basura por lo que realmente es. Cosas de acaparadora, envoltorios de comida, pañuelos, papel higiénico. Esta mujer está loca y sin hogar y se ha mudado aquí. A juzgar por su aspecto, ha estado acampando aquí durante al menos un par de días, probablemente sin preocuparse por nada en el mundo. Ahora lo único que la molesta soy yo y estoy atrapado aquí con ella. Muy bien, la lógica simple prevalece. Es hora de irse. Meto mi carpeta en un estante, reviso mis bolsillos para asegurarme de tener las llaves del coche y empiezo a retroceder hacia la salida. «No dejes tus fotos aquí. Querrán esas de vuelta en la estación», dice, señalando mi carpeta. Niego con la cabeza y levanto las manos para mostrar que están vacías y sigo retrocediendo. A ella no le gusta esto. Empieza a respirar raro, como muy fuerte y profundo. Tomo una respiración profunda y vuelvo a agarrar esa carpeta. Cualquier cosa para mediar la situación. Esto la desencadena aún más de alguna manera. Esta mujer comienza a gritar como una banshee. Corre hacia mí y me asusta tanto que casi caigo hacia atrás. Solo me sostuve en el umbral de la puerta, que puedo decir con firmeza que sostuvo mi peso. A plus para la construcción en mi inspección hasta ahora. Afortunadamente, ella se detuvo antes de cargar completamente contra mí, pero sus gritos habían creado otro sonido, algo fuera de lugar. Me volteé para encontrar a un hombre, un poco mayor que la chica, tambaleándose fuera de un armario o algún rincón parcialmente terminado. Está sin camisa, tatuado y demacrado, definitivamente un adicto. «Me despertaste», dijo. «No deberías estar aquí. ¿Por qué me despertaste?». Intenté responder, pero ¿qué demonios iba a decirle a este tipo? Podía decir por su mirada que la lógica no le iba a hablar.
Luego la mujer regresó del pasillo desde donde estaban parados y me tenía algo acorralado. Él dice que mi esposo lo envió, dijo, tirándome completamente debajo del autobús. Luego, el tipo comienza a perderlo, flexionando, volviéndose loco, hiperventilando, ese tipo de cosas. Empieza a presionarme sobre cómo su esposo los encontró, dónde estaba y si estaba cerca. Pura paranoia de drogadicto. Les aseguré que no conocía al tipo, que no tenía ningún negocio con ellos, que solo estaba allí para simplemente revisar la casa, que había cometido un error y había llegado a la dirección equivocada, y que estaría en camino sin más problemas, que nunca me volverían a ver. Aparentemente, al menos por lo que deduje, estaban huyendo del esposo de esta mujer. Él era un traficante de drogas y ellos le debían un montón de dinero. Estaban en camino fuera de la ciudad a pie y vieron la construcción parcial por su cuenta. Se convirtió en su pequeño refugio de crack durante al menos 48 horas. No importaba, no lo dejaban pasar. Estaban más allá de convencidos de que yo era un representante del esposo de ella, que los había encontrado y que ahora alguien necesitaba hacer un movimiento. Fue el enfrentamiento más aterrador que pude imaginar, ya que no estaba preparado para enfrentarme a no uno, sino dos adictos agitados. Mientras se acercaban, se me ocurrió que la única carta que tenía en la manga era la basura que se estaban diciendo a sí mismos. Tuve que seguir con la mentira, y en el segundo que lo hice, cambiaron completamente de actitud. A tu esposo no le va a gustar nada de esto, ya sabes. Él está afuera, ¿verdad? Ambas mandíbulas cayeron inmediatamente al suelo, y luego corrieron hacia la ventana para hacer lo que hacen los drogadictos. Mirar por las persianas, trabajar esa ventana como un verdadero loco, ver qué hay afuera. Procedí a retroceder por la casa hasta que hice algo de distancia, y luego corrí tan rápido como pude para volver a mi coche. Me horrorizó cuando miré hacia arriba y los vi persiguiéndome por el patio delantero. Eran mucho más pálidos y delgados de lo que los había imaginado dentro de la casa. Al sol eran aún más aterradores debido a su aspecto. Dejé caer mis llaves en la tierra, antes de siquiera poder desbloquear mi coche. Todo lo que pude hacer fue recogerlas y comenzar a correr de nuevo, apuntando hacia el siguiente grupo de nuevas construcciones. Vi un par de camiones estacionados cerca de ellas antes, así que estaba rezando para que un equipo de construcción estuviera cerca, cualquier persona normal para ayudarme a igualar los equipos. Afortunadamente no tuve que correr muy lejos y me mantuve bien adelante de los habitantes drogadictos de la casa, pero ellos no dejaron de perseguirme. Me derramé en la casa más cercana, y allí mismo un equipo de 5 hombres me encontró con martillos y sierras, preguntándome qué demonios estaba haciendo. Era exactamente lo que quería ver. Expliqué que era un inspector de viviendas, que estaba trabajando al lado, que unos drogadictos dentro me habían tomado por sorpresa y me habían perseguido hasta aquí. Me dieron luz verde y salieron a confrontar al dúo en el césped. Todo salió exactamente como se esperaba. Los gemelos del crack comenzaron a contar alguna historia loca y los chicos de la construcción los atraparon y los pusieron en el suelo. Llamaron a la estación de policía más cercana. Se sentaron sobre ellos hasta que llegaron los policías, momento en el cual tuve que aclarar mi historia un poco más. Todo fue absolutamente salvaje y se los llevaron con sus pertenencias. Agradecí enormemente al equipo de trabajo que me salvó. Incluso les dejé algunas tarjetas de regalo más tarde esa semana. Hubo daños mínimos en la casa, excepto en el baño donde se escondían. Tenía los graffiti más locos que puedas imaginar. Juro que parecía que estaba pintado con sangre, tallado con un cuchillo y quemado directamente en la madera y el yeso. Era algo salido de una película, todas cosas locas de adoración al diablo. Siempre he sentido que tuve mucha suerte ese día, ya que ambos parecían bastante drogados mientras hacía mi inspección. Si los hubiera encontrado cuando estaban más coherentes, quién sabe qué podría haber pasado. Cuando era niño, solía quedarme solo en casa con bastante frecuencia, ya fuera porque mis padres querían salir por la noche o por un viaje de negocios. Tenía sentimientos encontrados acerca de quedarme solo en casa. Creciendo como hijo único, la buena noticia era que podía hacer todo el ruido que quisiera en la Xbox, o con cualquier otra cosa que quisiera hacer. Me aseguraba de aprovechar esto cada noche que tenía que quedarme solo en casa. Palomitas y pizza toda la noche,
Mountain Dew, Call of Duty, rock and roll o música rap a todo volumen durante horas. He tenido algunas experiencias aterradoras mientras me quedaba solo en casa, aunque mis padres siempre las minimizaban. Claro, supongo que algunas de las cosas que podría haber pasado pueden haber sido exageradas en lo más mínimo, pero los sentimientos de miedo dentro eran aún muy reales, y tengo una lista de algunas cosas inexplicables por las que he pasado. La peor de todas fue esta historia que estoy a punto de contar. Todo comenzó en una noche fría y nevada en 2016. Vivo en las afueras de Denver, Colorado, y estoy seguro de que saben que los inviernos aquí pueden ser brutales. Recuerdo estar sentado en el sofá y encender una película. También recuerdo vívidamente sentirme bastante incómodo después de un rato, como si me estuvieran observando. Casi no sentía que estuviera solo. Siempre me dijeron que esos sentimientos eran solo ansiedad y que no eran reales. Así que realmente solo tenía que suprimirlos y superarlos. ¿Qué más podía hacer de todos modos? Realmente, estaba solo en casa por la noche y ese era el hecho. Eventualmente, me olvidaría de mis sentimientos de pavor y ansiedad, y todo estaría bien. Estaba sentado allí, completamente absorto en la película que estaba viendo, cuando de repente sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. Tuve la necesidad de asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas con llave por alguna razón. Por supuesto, teníamos la puerta principal, la puerta del patio trasero y ambas puertas del garaje. Todas estaban cerradas con llave, pero aún así, algo se sentía mal. Recuerdo suspirar ya que realmente estaba cansado de la incertidumbre y la ansiedad que había estado sintiendo sin otra razón que hacerme preocupar. Estaba harto de eso, así que aunque no estaba cansado, decidí que era hora de irme a la cama. Con suerte podría quedarme dormido. Me desperté aleatoriamente después de dormir unas pocas horas y tuve que ir al baño, así que eso fue lo que hice rápidamente. Salí de mi habitación y bajé por el pasillo unas cuantas puertas y hice lo que tenía que hacer. Llegué a la perturbadora conclusión de que podía escuchar a alguien hablando afuera, sin tener idea de lo que decían, pero sonaba como un hombre adulto. Instantáneamente entré en modo de lucha o huida. Salí corriendo del baño, me puse mis botas de nieve y agarré mi teléfono y abrigo. Corrí a la sala de estar mientras llamaba a mi mamá y fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta principal estaba abierta, completamente abierta. Sabía que la había cerrado con llave antes, así que estaba absolutamente asombrado por esto. Cerré la puerta y la cerré con llave una vez más mientras miraba por la ventana. Mi mamá contestó el teléfono con un sonido un poco molesto, ya que probablemente eran las 12 a.m., y estaba medio dormida. Le dije que alguien había entrado en la casa y esta vez mis padres tenían que creerme, o al menos actuar como si me creyeran con una afirmación tan audaz. Ella me dijo que me quedara en el teléfono con ella mientras mi padre llamaba a la policía. Fue entonces cuando vi huellas por todo nuestro jardín delantero, comenzando y terminando en múltiples posiciones diferentes. Lo mismo en el patio trasero, como si quien fuera me hubiera estado observando toda la noche. Hasta el día de hoy en realidad creo que mis propios padres no me creen sobre esto, porque cuando la policía llegó no había signos de entrada forzada, ya que de alguna manera habían forzado la cerradura sin esfuerzo. Quien fuera sabía lo que estaba haciendo. No encontraron a nadie en la casa y no robaron nada ni me atacaron, y no tenemos cámaras de seguridad, así que la policía se fue y mis padres regresaron temprano esa noche. No estaban contentos conmigo, y aunque nunca lo admitirán, estoy casi seguro de que piensan que estoy mintiendo al respecto. Realmente creen que salí en la nieve durante 10 minutos haciendo todas esas huellas y que mentí al respecto para hacerlo más creíble, que alguien realmente había entrado, pero lo hicieron y para mí es un milagro que no haya pasado nada más. Tenía 19 años cuando esto ocurrió. Se suponía que estaría solo en casa durante el fin de semana, y así fue al principio. Soy de una ciudad bastante agradable en Georgia y aún vivo aquí, en el mismo vecindario y casa, así que no quiero dar demasiada información sobre mí mismo. No recuerdo dónde estaba mi mamá en ese momento, pero se había ido por el fin de semana, al igual que mi hermana mayor. El tiempo pasaba rápido, como solía hacerlo un sábado para mí. Los sábados son mis días favoritos de la semana, especialmente cuando no tenía que ponerme al día con la tarea escolar y tenía la casa para mí solo. Sin embargo,
Desde esa noche, he tenido dudas sobre quedarme solo en casa, y probablemente pensaré en esa noche cada vez que me quede solo en casa durante mucho tiempo. Avancemos hasta casi la medianoche. Estaba viendo un documental tonto de animales y comenzaba a sentirme somnoliento. Antes de acostarme, agarré mi marihuana y salí al porche delantero para una rápida sesión de fumar con mi pipa. Para cuando volví a entrar, estaba muy colocado, pero sentí que algo estaba mal. En solo unos segundos, me di cuenta de que la puerta corredera de vidrio del patio trasero estaba completamente abierta. Mi corazón dio un vuelco y de inmediato entré en pánico completo. Alguien había entrado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pude haber olvidado cerrar la puerta? ¿Cómo no me di cuenta? Corrí a la cocina y agarré un cuchillo, luego caminé lentamente hacia mi habitación, esperando a Dios no encontrarme con el intruso. Miré por toda la casa y no había nadie en nuestro hogar. Pasé media hora buscando, pero nada. Realmente comencé a pensar que me estaba volviendo loco y que tal vez dejé la puerta abierta y de alguna manera me olvidé por completo de ello, y no me di cuenta hasta ahora. Sabía lo improbable que era, pero no tenía otra explicación. No tenía otra opción que aceptar la situación tal como estaba. No podía llamar a mi mamá en ese momento porque mi teléfono solo tenía una cierta cantidad de minutos, y los había usado todos. Decidí dar por terminada la noche. Dormí con un cuchillo al lado de mi cama y cerré con llave la puerta de mi habitación, esperando y rezando por lo mejor. Estuve despierto durante horas esa noche hasta que finalmente tuve suficiente. No podía dormir y estar acostado allí no ayudaba. Si acaso me hacía sentir menos cansado. Reuní el valor para levantarme de la cama y fumar de nuevo, excepto que esta vez solo abrí la ventana de mi habitación y traté de sacar todo el humo posible de mi cuarto mientras lo hacía. La ventana por la que estaba fumando estaba en el lado izquierdo de mi casa, pero tenía otra ventana a la izquierda de donde estaba sentado que daba a la calle y a nuestro camino de entrada. Después de dar algunas caladas y calmar mis nervios, escuché un coche encenderse. Presté atención, ya que era inusual escuchar un coche arrancar tarde en la noche en las casas de mis vecinos, ya que todos eran ancianos y solían acostarse temprano. Al menos eso imaginaba. Después de un segundo, pensé que algo podría estar mal y que debería comprobarlo. Abrí mi ventana que daba al camino de entrada y miré afuera. Había una camioneta en mi camino de entrada y una persona dentro de ella. No estaba seguro si podían verme. Mi corazón comenzó a latir rápido y me preocupaba que pudiera estar en problemas. Miré más de cerca y vi a un hombre en mi coche. Mi coche estaba encendido y en cuestión de segundos, estaban saliendo de mi camino de entrada. Corrí fuera de mi habitación y salí corriendo al porche delantero para empezar a gritarles, pero para cuando llegué allí, tanto mi coche como la camioneta ya se habían ido. Al cruzar la sala de estar, también me di cuenta de que el televisor había desaparecido. Tienes que estar bromeando, pensé. Nuestra casa había sido asaltada. Obviamente, lo principal es que estoy a salvo, pero me pregunté durante años, y todavía lo hago hasta el día de hoy, si volverán alguna vez, o si alguien más intentará entrar a nuestra casa. Esa noche me ha perseguido desde entonces. Me dio una ansiedad parecida al PTSD. Y ahora que mi madre ya no vive aquí y han pasado 20 años desde que mis padres fallecieron, todavía no me siento bien con eso. He leído cosas en línea sobre cómo arrancar un coche, y definitivamente no es lo más fácil de hacer. Pero con las herramientas adecuadas y alguien que sepa cómo hacerlo, puede suceder relativamente rápido. Robaron 2 televisores, la caja fuerte de mi mamá que tenía un par de miles de dólares y un montón de otras cosas valiosas de la habitación de mi mamá. Todavía hoy me pregunto por qué no intentaron entrar en mi habitación. Deben haber sabido que estaba allí, o tal vez no. No tengo idea, tal vez fue pura suerte. Mi mamá siempre pensó que fue su exnovio loco quien estuvo detrás de todo, a quien nunca conocí, pero es difícil de decir. Me alegra que me dejaran en paz, pero es extraño y confuso pensar en algunas personas. Hombre, muchas de estas historias de estar solo en casa parecen ser contadas principalmente por personas más jóvenes, pero esto en realidad sucedió hace solo 3 años, cuando tenía 28 años. Mi esposa estaba fuera de la ciudad con sus padres porque su tío había fallecido y, desafortunadamente,
No pude ir con ellos. Las cuentas estaban apretadas y yo era el sostén de la familia. Básicamente no podía permitirme tomarme tiempo libre del trabajo. Supongo que no estaba completamente solo. Tenemos a nuestra perra Edith, una Golden Retriever de 9 años, y a nuestro bebé Wilson, que tenía menos de 1 año en ese momento. Aparte de eso, estaba solo. Acosté a Wilson alrededor de las 9 y esperaba que durmiera tanto como fuera posible. Me acosté poco después con Edith, que duerme con mi esposa y conmigo todas las noches. Estaba viendo una repetición antigua de ese viejo programa Fear Factor con Joe Rogan. No podía dormir por alguna razón, pero era algo común. Llámame como quieras, pero cada vez que mi esposa está fuera por la noche, lo cual no es frecuente, a veces tengo problemas para dormir. Me gusta saber que está a salvo. Soy un pensador excesivo a veces, pero es lo que es. Tomé algo de melatonina y me quedé dormido de inmediato. Lo siguiente que sé es que me desperté en modo de alerta total. Edith estaba ladrando, la alarma de incendios estaba sonando y Wilson estaba llorando. ¿Cómo podría haber un incendio? Tiene que haber un error. Edith y yo corrimos a la habitación de Wilson, que afortunadamente estaba en la habitación contigua. Recogí a mi pequeño y fui a investigar. Había una cantidad increíble de humo saliendo de la cocina. Cuando salí, había un incendio furioso que no tuve tiempo de detener. Corrí afuera con mis bebés y llamé a la policía, que llegó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Aún así, lograron controlar el incendio, por supuesto, pero no antes de que casi todo estuviera destruido. Recuerdo que me derrumbé llorando, preguntándome qué estaba pasando y qué lo había causado. Afortunadamente logramos salir a tiempo. Sinceramente no creerías lo rápido que se propagó ese incendio. Finalmente llegaron al origen de donde comenzó el incendio y no podía creerlo. Llegaron a la conclusión de que fue provocado a propósito por alguien. Hubo signos de entrada forzada en la puerta del garaje y ahí fue donde el intruso comenzó. Quienquiera que fuera, vertió gasolina por todo el garaje y la esparció por toda la casa, provocando que se propagara como un incendio forestal. Nunca estaré más agradecido de que salimos de esa casa con vida, pero fue realmente lo más traumático que he pasado en mi vida. Edith, Wilson y yo nos quedamos en casa de mis padres esa noche, junto con mi esposa. Ella volvió rápidamente a la ciudad cuando la llamé para informarle sobre todo. La peor parte, que aún me afecta hasta el día de hoy, es que quien inició este incendio nunca fue atrapado, y probablemente nunca lo será. Mi esposa y yo estamos completamente perplejos, y no tenemos idea de quién querría hacernos algo así, y esa podría ser la peor parte de todo.